Hay un dicho muy viejo y muy sabio que dice que los buenos cercos hacen buenos vecinos. Es una de esas verdades universales que todos aceptamos porque, al final del día, todos necesitamos saber dónde termina lo nuestro y dónde empieza lo del otro para poder vivir en paz. Pero, ¿qué pasa cuando tu vecino es un multimillonario arrogante, un tiburón de las finanzas que cree genuinamente que las leyes de propiedad, los límites y el respeto básico son solo sugerencias ridículas para la gente pobre? Mi nombre es David, y lo que os voy a contar hoy no es solo la historia de una venganza, es la anatomía de cómo la paciencia, combinada con un conocimiento milimétrico de la burocracia, puede destruir la vida de alguien que se creía intocable. Hace 3 años, después de ahorrar literalmente cada céntimo que me sobraba durante más de una década, comiendo fideos instantáneos más días de los que me gustaría admitir y privándome de vacaciones, logré comprar con muchísimo esfuerzo una modesta cabaña de madera. No era un palacio, ni mucho menos. Tenía goteras, el suelo de madera crujía con cada paso y la calefacción era un chiste, pero venía con algo que para mí no tenía precio, un terreno arbolado bastante grande, un pedazo de bosque propio donde lo único que se escuchaba por las mañanas era el viento entre las hojas y los pájaros. Era mi santuario. Mi vecino de al lado, sin embargo, vivía en otra galaxia. Era un banquero de inversión de Wall Street que acababa de comprar la mansión colindante, una monstruosidad de cristal y hormigón blanco que parecía sacada de una revista de arquitectura pretenciosa. Al principio pensé que simplemente nos ignoraríamos, el clásico tú en tu mansión, yo en mi cabaña. Pero su primer acto como vecino no fue acercarse a saludar, ni traer un maldito pastel de bienvenida, ni siquiera levantar la mano desde lejos. Su primer acto fue enviar a sus contratistas un martes por la mañana, a las 7 en punto, a talar 15 de mis árboles centenarios. Recuerdo ese día como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. Estaba en la cocina, preparándome el café antes de ir a trabajar, cuando escuché el rugido ensordecedor de las motosierras y el ruido de maquinaria pesada. La taza casi se me cae de las manos. Salí corriendo al porche en pijama, con el frío de la mañana cortándome la cara, y me encontré con una escena dantesca. Había una cuadrilla de 5 tipos con cascos amarillos cortando de cuajo unos robles majestuosos que llevaban ahí 100 años. Y lo estaban haciendo en mi lado del terreno, cruzando descaradamente la línea imaginaria que separaba nuestras propiedades, para empezar a limpiar el área y construir un complejo de piscina y jacuzzi que, según los planos que tenían desenrollados sobre el capó de una camioneta, invadía mi propiedad por varios metros. Sentí que la sangre me hervía a tal punto que me pitaban los oídos. Corrí hacia ellos agitando los brazos, gritándoles que pararan, que estaban en mi tierra. Los operarios detuvieron las máquinas, se miraron entre ellos confundidos, y en ese momento, apareció él. Mi flamante vecino. Salió de su mansión caminando con esa lentitud calculada de quien se cree el dueño del mundo, vestido con un traje a medida que costaba más que mi coche y sosteniendo un termo de café de diseño. Cuando fui a confrontarlo, con el corazón saliéndome por la boca de la rabia y exigiéndole una explicación por la masacre de mis árboles, él ni siquiera se inmutó. Se paró frente a mí, me miró de arriba abajo con una expresión de puro asco, como si yo fuera un bicho raro que acababa de salir de la tierra, sonrió con un desprecio que todavía hoy me da escalofríos y me soltó, con voz calmada y prepotente, que le llevara a juicio si quería, pobretón, porque él tenía abogados en nómina que costaban más que toda mi patética vida junta. Me dijo que necesitaba ese espacio para la cascada de su nueva piscina y que, sinceramente, unos árboles podridos no iban a detener el progreso de su propiedad. Se dio la media vuelta, le hizo una seña a los obreros para que continuaran y se metió en su casa blindada. El silencio que siguió a esa interacción solo fue roto por el sonido de otro de mis robles cayendo al suelo con un estruendo que me hizo temblar el estómago. Cualquier persona impulsiva habría llamado a la policía en ese mismo instante.
Cualquier persona normal habría empezado a gritar, habría llamado a las noticias locales, habría intentado detener las motosierras con su propio cuerpo, en el peor de los casos, le habría soltado un puñetazo en esa cara de superioridad que tenía. Pero yo no. Yo me quedé ahí, de pie, viendo cómo convertían mi pedazo de bosque en astillas, sintiendo una furia tan fría y concentrada que me daba miedo a mí mismo. Porque lo que ese idiota de traje caro no sabía, lo que ni se molestó en preguntar mientras me juzgaba por mi pijama gastado y mi cabaña de madera, es que yo no era un simple pobretón al que podía pisotear. Yo trabajo como topógrafo jefe y analista de datos espaciales para el registro de la propiedad del Estado. Mi trabajo, mi maldita especialidad por la que me pagan todos los días de mi vida, es trazar líneas invisibles en la Tierra con una precisión milimétrica y encontrar discrepancias legales en documentos que tienen siglos de antigüedad. Él no tenía la más mínima idea de con quién se había metido. En lugar de hacer una escena patética en el jardín, respiré hondo, me di la vuelta, volví a mi casa, cerré la puerta, encendí mi computadora y comencé a hacer lo que mejor sé hacer: recopilar documentos, cruzar bases de datos y construir un caso irrefutable. Decidí dejar que siguiera construyendo. Sé que suena a locura, sé que parece masoquista dejar que alguien destruya tu propiedad, pero en el mundo legal, el daño es lo que cuantifica el castigo, y yo quería que su castigo fuera monumental. Durante los siguientes 2 meses, viví un infierno logístico y sensorial. Todos los putos días, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, mi vida fue una banda sonora de excavadoras pitando al dar marcha atrás, martillos neumáticos rompiendo la roca madre y obreros gritando. Vi, desde la ventana de mi cocina, cómo vertían miles y miles de litros de concreto fresco justo encima de las raíces muertas de mis árboles. Vi cómo instalaban losas de mármol importado de Italia, de ese que brilla incluso cuando está nublado. Vi cómo levantaban una cascada artificial con luces LED integradas y un sistema de jacuzzi que parecía diseñado para un hotel de 5 estrellas en Dubái. Su flamante piscina de $500,000 estaba asentada, según mis cálculos topográficos iniciales, exactamente 3 metros y 14 centímetros dentro de mi terreno a lo largo de toda la frontera. Era una invasión de propiedad de libro de texto, descarada y obscena. Mientras él celebraba los avances de la obra con fiestas ruidosas los fines de semana, poniendo música electrónica a todo volumen que hacía vibrar los cristales de mi cabaña, y se burlaba de mí levantando su copa de champán cada vez que me veía salir a recoger el correo, yo estaba en la sombra tejiendo mi red. Pasé mis noches y fines de semana reuniendo firmas de 3 topógrafos independientes del condado vecino para que auditaran mis mediciones sin conflicto de intereses. Me pasé horas en los archivos polvorientos de la ciudad revisando los permisos de zonificación, los planos históricos de la parcelación original de los años 50 y las normativas de construcción locales. Y, lo más importante, contraté a un abogado especializado en disputas de tierras. No un abogado cualquiera de familia, sino un viejo zorro de los tribunales civiles que trabajaba a comisión y que, cuando vio los datos que yo había recopilado, sonrió de una manera que habría asustado a un tiburón blanco. Juntos empezamos a escarbar en la burocracia de los permisos que mi vecino había obtenido para construir semejante aberración tan cerca de la línea de propiedad. Algo no cuadraba. La ciudad no permite construir estructuras permanentes de concreto a menos de 2 metros del límite de la parcela, mucho menos cruzándolo. Al pedir los registros públicos de la inspección, descubrimos el pastel. Descubrimos que mi vecino, haciendo gala de su mentalidad de Wall Street, había sobornado directamente a un inspector local del ayuntamiento. Le había pagado bajo la mesa para que firmara y falsificara los límites del terreno en los planos originales de construcción que se presentaron en el registro, desplazando mágicamente la línea de propiedad a su favor en el papel oficial. Cuando vi eso, supe que ya no se trataba solo de una disputa de lindes, se trataba de corrupción, fraude documental y alteración de registros públicos. Lo teníamos agarrado por donde más duele,
pero mi abogado me dijo que esperáramos. Teníamos que dejar que la trampa se cerrara por completo. Teníamos que dejar que gastara hasta el último maldito dólar en esa piscina. Y así lo hice. Esperé con una paciencia que me consumía por dentro. Aguanté el ruido, el polvo que cubría mi porche todos los días, la arrogancia de sus invitados mirándome por encima del hombro. Esperé al día exacto en que terminó la construcción de su obra maestra. Fue un viernes. Ese fin de semana organizó una fiesta de inauguración monumental. Había servicio de catering, aparcacoches en la calle, mujeres en vestidos de gala y hombres fumando puros alrededor de la cascada iluminada de neón. Yo me quedé a oscuras en mi cabaña, mirando por la ventana, bebiendo una cerveza barata y sonriendo en la oscuridad. A la mañana siguiente de su fiesta, cuando él probablemente estaba durmiendo la resaca de su vida, un mensajero legal llamó a la enorme puerta de caoba de su mansión. Le entregó un sobre grueso. Era una notificación oficial de cese, desistimiento y restauración redactada por mi abogado, acompañada de un fajo de más de 100 páginas de evidencia topográfica, fotos satelitales, informes de peritos y la copia del plano original sin alterar. No lo estaba demandando por daños y perjuicios económicos. No quería su dinero sucio. Estaba ejerciendo mi derecho legal absoluto y sin contemplaciones de exigir que mi propiedad fuera restaurada a su estado original previo a la invasión. A los 20 minutos de que el mensajero se fuera, escuché golpes violentos en la puerta de mi cabaña. Abrí y ahí estaba él. Estaba rojo de furia, con las venas del cuello marcadas a punto de estallar, en bata de seda y con el sobre arrugado en el puño. Empezó a gritarme amenazas, a decirme que me iba a hundir en la miseria, que sus abogados me iban a dejar en la calle, que quién me creía que era yo para mandarle un aviso de demolición. Yo me quedé apoyado en el marco de la puerta, mirándolo con la misma tranquilidad con la que uno mira llover. Cuando vio que sus gritos no me inmutaban, su estrategia cambió. De repente, intentó ser razonable. Sacó una chequera del bolsillo de su bata, la apoyó contra la pared de mi casa y, con la mano temblando de rabia contenida, me ofreció firmar en ese mismo instante un cheque por $50,000 para que me callara, retirara la queja y le cediera legalmente esa maldita franja de tierra de 3 metros. $50,000 para mí eran un salvavidas, era el sueldo de un año, era arreglar el tejado y poner calefacción nueva. Pero lo miré a los ojos, vi la desesperación escondida detrás de su prepotencia, y sentí un placer inmenso al decirle las palabras que llevaba meses guardando: no quiero tu dinero. No quiero tu cheque. Lo que quiero es que mis árboles vuelvan a estar ahí. Y como no puedes resucitarlos, quiero tu piscina fuera de mi propiedad. Le cerré la puerta en la cara mientras él pateaba la madera y soltaba insultos. Como era de esperar, fuimos a los tribunales. El proceso duró unos pocos meses. Él contrató a una firma de abogados de esas que tienen oficinas en los rascacielos más altos de la ciudad, tipos trajeados que intentaron usar tácticas de intimidación, papeleo infinito y mociones de retraso para alargar el proceso y hacerme quebrar por los costos legales. Pero mi abogado trabajaba a comisión y no se iba a asustar por un puñado de corbatas de seda, y la evidencia que yo había preparado era una puta obra de arte matemática. Los datos topográficos eran irrefutables. Las coordenadas GPS no mienten. Los registros de la ciudad previos a la alteración estaban ahí, claros como el agua. Durante el juicio final, cuando presentamos las pruebas de los planos alterados y los correos electrónicos cruzados entre su contratista y el inspector municipal sobornado, la cara del vecino perdió todo su color. El juez, un hombre mayor que odiaba perder el tiempo con millonarios caprichosos, no solo falló a mi favor en cuestión de minutos, sino que la sala se quedó helada cuando anunció que, al descubrirse el soborno flagrante al inspector de la ciudad, el caso pasaba automáticamente de ser una simple disputa civil de linderos a una investigación por un delito grave de fraude y corrupción contra la administración pública.
El inspector fue suspendido esa misma tarde, y mi vecino quedó bajo investigación penal. Pero el veredicto civil, lo que afectaba a mi terreno, fue poesía pura para mis oídos. El juez fue implacable. Le dio a mi vecino exactamente 30 días calendario para remover completamente la estructura infractora de mi propiedad. Y aquí viene el detalle técnico que hizo que todo valiera la pena. Como era una piscina de concreto fundido de una sola pieza, reforzada con acero, no podía simplemente cortar la parte que cruzaba la línea de propiedad. Las leyes físicas y de ingeniería no funcionan así. Para quitar mis 3 metros, tenía que destruir toda la tensión estructural de la piscina y arrancar el sistema principal de plomería y filtrado que estaba enterrado en mi lado. O la destruía entera, o la integridad de la estructura colapsaría de forma peligrosa y causaría un socavón enorme. Básicamente, tenía que demoler $500,000 en lujo para cumplir con la orden judicial. Él, en su infinita y ciega estupidez, se negó a hacerlo por puro orgullo. Pasaron los días. Pasó una semana, pasaron 2, pasó el día 29. Yo miraba desde mi ventana y la piscina seguía ahí, intacta, brillando bajo el sol, con el agua cristalina burlándose de la orden del juez. Él creía genuinamente que, al ser rico, el juez no se atrevería a enviar a nadie a obligarlo. Pensó que pagar una multa diaria le saldría más a cuenta. Grave error. Al día siguiente del vencimiento del plazo, a las 8 de la mañana en punto, el karma llamó a su puerta. Pero no venía en forma de carta, venía en forma de maquinaria pesada. El Departamento de Obras Públicas de la ciudad apareció en nuestra calle. Trajeron 2 excavadoras pesadas de color amarillo chillón, un camión volquete y estaban escoltados por 3 patrullas de la policía local con las luces parpadeando. El ruido despertó a todo el vecindario. La gente salió a sus porches en bata y pijama para mirar el espectáculo. Mi vecino salió corriendo de su mansión, gritando como un loco, agitando los brazos e intentando interponerse físicamente entre las excavadoras y su preciosa piscina. Los policías lo apartaron suavemente pero con firmeza, y le recordaron que había una orden judicial firme y que, si interfería, pasaría la noche en el calabozo. Yo salí a mi porche con una taza de café, me apoyé en la barandilla y presencié el mejor espectáculo de mi vida. Vi cómo la primera excavadora levantaba su enorme brazo de acero y dejaba caer el cazo de demolición directamente sobre la cascada de mármol italiano. El crujido que hizo la piedra al partirse en 1000 pedazos fue espectacular. Luego, la otra máquina clavó sus dientes en el borde de la piscina, arrancando trozos gigantes de concreto blanco, baldosas y barras de acero retorcido. El agua clorada se desparramó por el césped, creando un barrizal asqueroso. Durante 4 horas, las máquinas de la ciudad destrozaron sin piedad la obra de arte de $500,000, rompieron las tuberías subterráneas y dejaron un cráter humeante y lleno de escombros. Y como remate final, los camiones volquete procedieron a rellenar el agujero gigante con toneladas de tierra suelta y cemento barato para estabilizar el terreno y devolverlo al nivel original de mi parcela. El sonido de la maquinaria aplastando sus sueños de grandeza fue la mejor puta música que he escuchado en mi vida entera. Él se pasó las 4 horas llorando de rabia sentado en los escalones de su porche, con la cabeza entre las manos. Pero el universo es curioso, y cuando el karma decide cobrar, te cobra con intereses. El desastre no terminó ahí para mi querido vecino. La ciudad, como es lógico, no hace trabajos de demolición masiva gratis por cortesía. Al cabo de unas semanas, le enviaron una factura municipal por $80,000 en concepto de costos operativos de las excavadoras, honorarios de los operarios, limpieza de escombros y restauración estructural de la tierra. A eso hubo que sumarle las monstruosas multas económicas por el fraude de zonificación y los honorarios de sus inútiles abogados corporativos. Su esposa,
que hasta entonces había tolerado su comportamiento, no pudo soportar la humillación pública, el circo mediático local que se armó con la investigación de corrupción, sobre todo, las deudas legales paralizantes que él acumuló en su estúpida cruzada contra el pobretón. A los 2 meses, le pidió el divorcio, exigiendo la mitad de los bienes que no estuvieran embargados. El tipo, ahogado por las deudas, las multas, el proceso penal por soborno que le costó su licencia en Wall Street y el divorcio, no pudo hacer frente a los pagos. Meses después, el banco ejecutó la hipoteca de la mansión. Se tuvo que marchar un día lluvioso, con unas cuantas cajas en el maletero de un coche mucho más modesto que el que tenía. Yo no salí a despedirlo, simplemente lo vi irse desde mi ventana. La mansión quedó vacía, embargada por el banco, con un jardín destrozado y un cráter de tierra batida donde antes brillaba el mármol. ¿Y adivinen qué pasó un año después? Como la propiedad tenía un estigma tremendo en el vecindario y requería mucho trabajo de paisajismo para arreglar el desastre del patio trasero, salió a subasta pública de ejecución hipotecaria. Con el dinero que había ahorrado durante ese tiempo y un préstamo que me concedieron fácilmente gracias a mi historial impecable, compré la parcela entera de la mansión por una fracción ridícula de su valor original. Ahora, mi humilde cabaña tiene una extensión de terreno gigantesca. Vendí la estructura de cristal a un inversor para que la desmantelara, y en ese pedazo de tierra ensangrentada por la soberbia, exactamente donde antes estaba su piscina ilegal y la cascada de los $50.000 de soborno, he plantado un hermoso jardín de flores silvestres y arbustos nativos que atraen a los pájaros por las mañanas. La paz ha vuelto a mi bosque. Y ahora os toca a vosotros, porque a veces me quedo mirando las flores y pienso en todo el proceso. Sé que podría haberle avisado el primer día de que los planos estaban mal y ahorrarle a él el dinero y a mí los meses de ruido infernal. Sé que jugué con el sistema para maximizar su destrucción financiera. Díganme en los comentarios, ¿creen que fui un cabrón vengativo y fui demasiado lejos al dejar que terminara pacientemente de construir toda la maldita piscina?